Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presenta. Está con nosotros esta mañana Monseñor Gregorio Rosa Chávez, mire, una persona que ha tenido una agenda, que siempre tiene una agenda muy ocupada, que ha estado últimamente más ocupada todavía porque ha estado mediando en el tema del conflicto en el Seguro Social. Aparentemente ya se ha logrado un acuerdo. También ha estado Monseñor Gregorio Rosa Chávez, tengo entendido, en el tema este de tutela legal del arzobispado. Usted recuerda que de repente esta oficina importante que fue fundada, si mal no recuerdo, en la época de Monseñor Rivera y Damas, desaparece de repente, se cierra de repente, y entonces viene una serie de situaciones complicadas ahí en la oficina de tutela legal del arzobispado. Hay archivos importantes sobre violaciones a los derechos humanos cometidos por distintos bandos, no solo por las fuerzas de seguridad entonces, sino también por miembros de la exguerrilla. Es decir, por eso es importante, es un tesoro de verdad y así lo ven los familiares. Así que sobre esos temas vamos a conversar esta mañana con Monseñor Gregorio Rosa Chávez y preguntarle un poco también sobre esta situación que se ha dado más recientemente, la salida de Salomón Padilla, es decir, un poco de coyuntura, ¿no?, política de nuestro país, política electoral. Monseñor, muchas gracias por haber aceptado la invitación esta mañana. Gracias a ti por invitarme y qué bueno que estamos en contacto con tanta gente esta mañana. Les saludo con mucho cariño. Estamos listos para conversar contigo. Sí, algunas personas a través del Twitter estaban incluso preguntándome a qué hora va la entrevista con Monseñor, porque querían saber sobre este tema de tutela legal del arzobispado. Monseñor, coméntenos cómo sucedió esto, cómo se da esto, a partir de qué se toma la decisión, la iglesia, el arzobispado toma la decisión de cerrar la oficina de tutela legal y qué es lo que ha pasado a raíz de esta decisión, ¿no? Primero, ante todo, Romeo, es la primera vez que voy a hablar del tema. He estado yo más bien esperando que las cosas maduraran. Ayer maduraron, ayer fue la primera reunión de la comisión especial, excelente reunión. Tú sabes quiénes la compone el Monseñor Jesús Delgado, el padre Ojeira, el padre Jaime Paredes, el padre Luis Coto, gente muy conocida y muy querida en la iglesia del país. Y ayer tuvimos la sesión exploratoria, cómo que vamos a trabajar. ¿De qué se trata? De crear la nueva oficina, diseñarla en continuidad con tutela, no en ruptura. Después quedó clarísimo ayer ese punto. Fíjate que aquí hay un documento que es cuando crea Monseñor Rivera tutela legal. Aquí está el acta de creación. El decreto que él mismo redactó. Y es interesantísimo el enfoque que él tuvo en ese momento. Hablaremos después cuando tú lo desees, de cómo surge tutela. Y ahora pues hablaremos de cómo se piensa la nueva etapa de tutela. Voy a hablar como una nueva etapa de tutela, no como una ruptura. Pero el tema realmente fue tan candente que merece que lo podamos tratar con franqueza esta mañana y con profundidad, y con mucho gusto vamos a conversar. ¿Por qué se decidió, a ver, usted dice, no es que estemos divorciados, esta nueva comisión está tratando, digamos, el tema, pero ¿por qué se decide cerrar? Así lo interpretan los familiares de las víctimas, ¿no? Dicen, se ha cerrado tutela legal del arzobispado. ¿Cuál es la decisión? ¿De dónde emana esa decisión de cerrar tutela legal del arzobispado como tal? Ante todo, agradecer a la gente que mostró lo que esta oficina significa para ellos. Fue un clamor mundial, no solo un clamor nacional. Y es que tienen razón. Yo que estuve de ahí desde que surge tutela surge en mayo del 82. Yo soy obispo en julio del 82. Tenemos la misma edad, tutela 2 meses más vieja que yo. La acompañé desde el primer momento, cuando María Julia Hernández fue la primera directora, la única directora. Cuando murió ella tuvo que poner otro, pero fue vitalicia, digamos. Y qué mujer más admirable y valiente, María Julia. Por ser soltera y tener la familia en Canadá, le permitió ser bien libre, audaz, atrevida. Realmente, sin ella, tutela no sería lo que fue. Pues bien, la gente tiene razón, porque ahí tenemos nosotros un tesoro. Y mucha sangre, mucho sufrimiento, también mucha esperanza. Te cuento una anécdota, Romeo, para indicar lo que esta oficina llegó a hacer. Cuando abre Canadá el programa de refugiados y también lo abre Australia, bastaba un acta nuestra indicando que el caso estaba registrado en nuestra oficina para que le dieran visa a toda la familia para esos países. Era automático. Aún ahora, Australia
nos consulta cuando recibe ciertas peticiones si nosotros podemos avalar esa petición. O sea, es una total credibilidad la que esta oficina logró y por supuesto eso hace que la gente se asuste cuando dice ya no está tutela legal. Sí, claro. Es ahora el archivo que es como el tema que más ha captado la atención, está intacto, se está clasificando porque era más bien una especie como de depósito de documentos. No estaban clasificados ni tampoco había un índice sistemático. Se pretende procesarlo para que esté disponible para quien tenga derecho a acceder a él, ya como investigador, por ejemplo. Y está la pregunta, ¿qué hacer si yo tengo un caso y quiero tener copia del expediente? Que esa es la inquietud que mucha gente presenta. Otra pregunta es, ¿y qué hacer con los casos emblemáticos? Como la masacre del Zumpul, por ejemplo, que he oído muchas angustias por ese lado. Todo eso va a ser procesado con respeto total a la gente y total apertura. Y el cómo habrá que irlo como definiendo, pero que sepan todos los que nos están viendo que ahí está su documentación, que tienen derecho a preocuparse y tienen derecho a acceder a esa documentación. ¿Puede una víctima de una persona acceder a esa documentación? Si es que es su vida, Ajá. es su vida. ¿Cómo puedo yo sentirme si me niegan el expediente que puede llevarme a un proceso, por ejemplo, que estoy llevando adelante? Y ahí viene un punto que quiero decir ya. Si el sistema judicial nos pide documentación para un caso que está llevando, por supuesto que se va a colaborar. Una familia cualquiera que quiere tener copia de ese expediente, vemos que es justo. Tenemos que ver cómo. Porque aquí hay cosas sensibles y, por ejemplo, cuando se presentó el caso, llegó un pariente con el cual yo no me llevo bien y entonces esto puede dar lugar a un problema familiar. Ahí habrá que ver, no tengo claro porque está el derecho de acceder a la documentación y está también lo que podría causar de problema sin que uno pretenda hacerlo. Monseñor, perdone, voy a preguntarle de nuevo, esta decisión de cerrar la oficina o de modernizarla, si usted quiere, no sé cómo entender bien el concepto, ¿es una decisión del arzobispado? Porque se dio incluso a interpretaciones de otro tipo. Usted recuerda que en ese momento se admitió un recurso de inconstitucionalidad de la ley de amnistía en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de lo Constitucional, y entonces dentro de ese marco se cierra, por utilizar el término, tutela legal del arzobispado. Y algunos de los familiares de las víctimas y algunos sectores de la sociedad lo interpretaron como que, ojo, esto está conectado, ¿no? Están presionando a la Iglesia Católica para cerrar tutela legal porque podría servir esta documentación, este archivo como base en caso de que se derogue la ley de amnistía. Ayer hablamos de eso precisamente con la Comisión Especial ampliamente y quiero decir al país, pues, primero que fue una coincidencia, no fue una intención, y eso dio lugar a una gran preocupación. Los casos emblemáticos que tienen que ver con la ley de amnistía tocan a los dos bandos, Ayer comentábamos eso. Estoy imaginando yo que gente importante que está en la escena política fuera demandada, si esta ley se deroga, y nos piden nosotros documentación, de gente que denunció. Hay que colaborar con la justicia. Eso ayer lo vimos. Entonces, los expedientes de casos así, digamos, candentes están ahí. De modo que, por eso tienen razón cuando se asustan con el archivo, porque ¿qué tal si queda todo impune porque la oficina ya destruyó o desapareció documentos? No, gracias a Dios está todo ahí. Y ahora, esperemos qué pasa con la ley de amnistía. Es un tema bien delicado. En principio, la Iglesia dice la impunidad no se puede tolerar. No hay paz si no hay verdad y justicia. Ahora, ¿cómo hacer eso? Este es el punto. ¿Cómo procesar esas cosas tan complicadas? Es posible. Tenemos algunas ideas al respecto, pero que sepan todos que la documentación está intacta. Y que puede servir como base también, como parte importante en caso de que se derogue la ley de amnistía. Que si tú haces una orden judicial, Romeo, de colaborar con tu documentación, no te puedes negar. De modo que, por eso quería decirlo con toda claridad, y ayer lo platicamos con el arzobispo, de modo que lo que digo aquí no es una opinión mía, sino que es la postura oficial del arzobispo. Así que estén tranquilos
Y el tema anterior, que no lo concluimos, porque se cierra. Había dos opiniones en el arzobispado cuando se comentó el tema. Uno era el de la continuidad y otro era el de adaptar a los nuevos tiempos la oficina, que nace en tiempo de conflicto, dándole un nuevo nombre también. Yo opinaba que no había por qué cambiarle nombre, y lo sigo pensando. Ahora el esfuerzo es que lo que surja tenga el mismo espíritu de tutela, aunque no tenga el mismo nombre. Monseñor, déjeme que le interrumpa un momento, tengo que hacer un enlace con Roxana Webb, que se encuentra ahí en CIFCO, donde antes era la Feria Internacional, para hablar un poco sobre esta fiesta de los agencias de la publicidad, de la industria de la publicidad. Roxana, estás con don Sherman Calvo, ¿no? Voy contigo, Roxana, y luego regresamos con Monseñor Gregorio Rosa Chávez, que estamos hablando sobre este tema de tutela legal del arzobispado y otros temas que nos falta todavía que conversar. Adelante. Muchas gracias, Romeo. Muy buenos días nuevamente para ti, para tu invitado y también para ustedes, amigos televidentes. Pues sí, nos trasladamos hasta acá, a CIFCO, para presentarles a ustedes el legado y conocer un poco más de la publicidad de un hombre que sin duda tiene muchísimo que contarnos. Estamos acá en el Congreso de Publicidad Salvadoreña 2013, CLAPS, y me acompaña acá el presidente de la Asociación Salvadoreña de Agencias de Publicidad, ASAP, y también presidente de Grupo Calvo, don Sherman Calvo. Muy buenos días, qué honor tenerlo acá con nosotros. Roxana, muy buenos días a toda la audiencia de Canal 12, la verdad que es un honor para mí compartir estos minutos ya a las puertas de CLAPS en su 8ª edición. La verdad es que la hemos enmarcado bajo el concepto de CLAPSlandia, porque nos movimos de una plataforma hotelera para un centro de convenciones gracias al crecimiento que ha tenido, y esto se debe pues al apoyo de todos los medios como Canal 12 que nos ha seguido en estas 8 ediciones, al público por la forma en la que responde a todo el trabajo que nuestra Junta Directiva está realizando al lado del presidente de CLAPS, el licenciado Gerardo Funes, y el comité de eventos. Esto es un logro de trabajo en equipo, patrocinadores, y eso es lo que ha permitido crecer. Ahora tenemos una expo publicitaria que ha duplicado su piso de exposición, que no interfiere con este salón para 1000 y pico de personas que estamos esperando, y Publiexpo se va a manejar, expo publicitaria, se va a manejar en 1.700, aproximadamente 1.700 metros cuadrados, y ese crecimiento es lo que ya nos impedía estar tan apretados en un hotel, una decisión importante que tomar, con algún tipo de riesgo, pero calculado. Aquí estamos, rogándole nada más al clima que sea benevolente. Todavía hay algunos chubascos dispersos, como dice los sistemas de... El SNET, pero vamos a confiar que todo va a ir bien, muy buenas conferencias. Hemos ampliado también no solo crear esta reingeniería en lo que es CLAPS, sino también y su plataforma, y movernos a un centro de convenciones, a CIFCO, sino que también el incrementar el número de espacios, porque vamos a manejar talleres y conferencias, un total de 12. Todavía es tiempo que nos están escuchando, que puedan acercarse y gozar de este día, nutrirse con esas... Hasta en la noche hay actividades. Hasta en la noche, porque cerramos con los premios Códice, que es un premio pues ya a la creatividad de la industria, así es que aquí vamos a estar para rato, todavía hay tiempo, muy buenas conferencias, un buen legado a nivel de conocimiento, así es que aquí estamos ya casi por inaugurar, por abrir las puertas, digamos, de CLAPSlandia. Don Sherman, el eslogan de esta CLAPSlandia, de este congreso, mejor dicho, es el maravilloso mundo de la publicidad. ¿Cuál es el principal aporte de la industria publicitaria a nuestro país, o cuál es el aporte? Bueno, el aporte siempre ha sido desde los inicios de la historia de la publicidad, y tal vez por eso el nombre de agente se convierte a través del tiempo en el concepto de agencia, pero su función siempre ha sido acompañar de ida y vuelta instalada la publicidad en una sociedad de consumo, la necesidad de regular ciclos de oferta y demanda entre consumidor y fabricante. Al principio de la historia tal vez es más la publicidad fue más una guía informativa para guiar al consumidor, pero en la medida que se desarrolla es el consumidor el que se invierte el papel, y es el publicidor el consumidor el que regresa
constantemente en búsqueda de la información, en busca de la publicidad, no solo para informarse, sino también para tener ese respaldo de confianza que genera una marca y la forma en la que el consumidor la incorpora en su vida. Claro. O sea, publicidad es entonces confianza y también es información, generador de empleos. Bueno, digamos que en su definición principal es utilizar todas sus herramientas, toda su capacidad persuasiva para traer consumidores al consumo de un producto. Sí. O sea, básicamente lo que hace es ese poder de seducción, de hacer más deseable lo deseable. En la publicidad no hay milagrería ni ciencias ocultas, es un instrumento que usado correctamente redunda en beneficio del ser humano y del mundo y de su mundo circundante. Tiene una serie de herramientas en su capacidad de seducción, de atraer, de hacer más deseable lo deseable, de darle forma, de establecer un diálogo, un contacto con el consumidor. Entonces, ¿cómo? A través de medios impersonales, la televisión, la radio, la prensa, la vía pública, a través de medios impersonales, poder convertirlo en un usuario de una marca. Básicamente ese ha sido el rol principal. Don Sherman, usted tiene como empresario ya 40 años dentro de la industria publicitaria, tengo entendido. Casi 40. Digamos. Casi 40. ¿Cómo ha cambiado la publicidad desde que comenzó su carrera hasta ahora? ¿Cuáles han sido los avances? Bueno, tal vez antes de hablar de los avances, en todo este tiempo, en varias ocasiones escuché que se anunciaba la muerte de la publicidad y muchos futurólogos y gurús han vaticinado en algunos momentos la muerte de la publicidad y aquí seguimos, estamos a las puertas de entrar a este maravilloso mundo de la publicidad en Claps en su 8ª edición y con una historia de la publicidad que viene desde los mediados del siglo pasado. La historia ha comprobado que nacen disciplinas como relaciones públicas y se habló del desaparecimiento de la publicidad y luego vino Internet y fue más fuerte el señalamiento o cavar esa tumba para la publicidad y el tiempo lo ha confirmado, que se dieron muchas equivocaciones en esa afirmación, que la publicidad sigue como esa herramienta importante en la creación de valor de marca. El valor de cualquier compañía, por lo menos es la mitad, es su valor de marca. Y en eso se debe en gran parte a la publicidad, es fuente generadora de trabajo, multiplica y acelera los procesos industriales, es reguladora de esos ciclos de oferta y demanda y lo que ha hecho es acomodarse ante cada evolución, cada paso que han dado y cómo se instalan diferentes herramientas, empresas, disciplinas de comunicación. La publicidad sigue gozando de buena salud, sigue gozando de buena salud, sigue generando valor de marca y lo que hace es interactuar, convivir con todas las otras disciplinas que al final van cerrando un círculo mucho más, y ese es el cambio trascendental, mucho más fuerte, amplio, alrededor del consumidor, donde ya no solo recibe la información a través de un medio impersonal, los medios, para digerir esa información y ver qué impacto tuvo ese mensaje para ir en búsqueda de determinado producto, sino que ahora también puede informarse con un detalle de qué hace funcionalmente, qué información obtiene en Internet, en todos los sitios de todas las marcas, entra a las redes sociales y ahí no es cuestión de otra cosa, se encuentra con comentarios positivos, negativos, sabe lo que está pasando con la marca, puede dialogar con la marca, puede contar su experiencia. Sí. Y viene la parte de relaciones públicas, de cómo trabaja en la imagen de un producto, que claro, lo hace de mejor forma, que no es. Entonces, todos esos son los cambios que han operado y el más fuerte de nuestros tiempos es lo que ha sucedido y la explosión pues, en las redes gracias a Internet. Don Sherman, antes de finalizar, o bueno, para ir finalizando primero, ¿cuál es específicamente el trabajo de la ASAP y también su legado? ¿Cuál es su legado después de estos casi 40 años ya de experiencia?
Bueno, ASAP fue fundada en 1967, es por los visionarios pioneros de la publicidad en aquel entonces. Se fundaron la Asociación de Medios, AMS, la Asociación de Medios Publicitarios Salvadoreños, ASAP y la Asociación Nacional de Anunciantes. Juntos formaron lo que se conoce como el Consejo Nacional de la Publicidad. Entonces, ASAP tiene en su rol principal la defensa de los intereses de sus agremiados en todo lo que es la industria publicitaria. Se podría decir que también es un filtro en la publicidad como tal. Como Es decir, que se siguen ciertas reglas de ética, parámetros para poder difundir, por ejemplo, cierta marca, ¿no? Desde el Consejo Nacional de la Publicidad y su código de ética. Entonces sí, uno de las, digamos, de las actuaciones muy importantes de ASAP es la representación de ASAP en el Consejo Nacional de la Publicidad, que está conformado por el trípode que antes mencioné. Y muy importante sí la autorregulación. La autorregulación seria y responsable es el valladar más importante para poderle decir al gobierno que podemos como profesionales autorregularnos, de que la publicidad debe ser eficaz en la medida que respete los intereses del consumidor, que promueva los deseos de un fabricante, pero que respete al consumidor. Es efectiva, cualquier publicidad puede ser aceptada o rechazada. Un producto puede ser rechazado o aceptado, pero muchas veces la forma de rechazo también, o el rechazo puede ser por su forma de publicidad. Y por lo que velamos en el CNP es por los principios y las normas generalmente aceptadas en una sociedad, lo que es honestidad, decencia, moralidad. Claro. Y es la forma de ser leales con una sociedad a la que se dirige. Veracidad es otro factor importantísimo. Y la lealtad que manejamos como reguladores entre los competidores ya de los anunciantes, pues es justamente también tiene que ver con la veracidad, con el respeto a la publicidad de un competidor, a su marca y a sus productos. Entonces es un rol importantísimo, porque digo, ante el deseo de cualquier gobierno de regular, de censurar y de coartar la libertad de expresión comercial, lo único que podemos hacer es la defensa de la libertad de expresión comercial como rama de la libertad de expresión. Que ese es el papel fundamental que tienen. Muchas gracias por su tiempo, don Sherman. Qué rápido se nos pasaron estos minutos. Nos pasó rapidísimo, pero ha sido muy agradable y muchísimas gracias, Roxana, por la entrevista y a Canal 12. Muchas gracias a usted por su tiempo. Nos ha acompañado don Sherman Calvo, publicista, presidente de la ASAP y también de Grupo Calvo. Vamos a una pausa comercial, pero cuando regresemos desde el edificio Bicentenario, Romeo Lemus continuará con la entrevista. Quedo pendiente, legado. Bueno, estamos de regreso como señor Gregorio Rosa Chávez. Pedimos disculpas obviamente en su presencia aquí, pero para nosotros también es importante, es la fiesta de los publicistas. Un saludo para todos los publicistas de nuestro país. Monseñor, finalicemos un poco sobre este tema de tutela legal. Es importante al final decir a la gente, bueno, si hubo malas interpretaciones, si hubo quizás una ligereza en el cierre de la oficina, a lo mejor no se consultó con quien debería consultarse, pero ¿qué van a hacer de esto? Usted me dice hay una comisión encargada ya. Hay un elemento que no toqué y es bueno para tener el panorama completo, y es la comisión ad hoc, que es distinta de la comisión especial. La ad hoc tiene que ver con dos cosas. Primero, los proyectos que tutela estaba ejecutando con ayuda internacional, cómo van a concluir. Y el otro tema es el archivo. Todo lo ligado a la parte operativa del archivo toca a esta comisión. Están trabajando arduamente, ya anunciaron que están poniendo medidas de seguridad, cámaras y todo para proteger este material. Están ya comenzando a ver cómo procesan el material que está ahí guardado. Es la mecánica para cómo acceder a esa documentación. Y luego en diálogo con la Procuraduría de los Derechos Humanos, que llegó a vernos, hay un equipo de ellos trabajando con nuestra gente. Esto lo digo porque hubo
un documento de David Morales sobre el tema. Después visitó al arzobispo junto con otros funcionarios y ya hay un acuerdo de cómo seguir trabajando con ellos, de modo que hay temas pendientes. Visitó el procurador la oficina, Sí, ¿no? sí, Pero no pudo accesar al archivo, tengo entendido. Como él trabajó en tutela, David Ajá. es hijo de tutela, Ajá. igual que Olea Florentín Meléndez, igual que este Antonio, el adjunto, fueron empleados nuestros. Tuvieron la escuela de María Julia. Antonio Aguilar, sí. Sí, sí, la escuela de María Julia está marcándolos a ellos. Ajá. Y lo dicen con orgullo. Sí, claro. Pues bien, David vio que todo estaba normal. No pudo abrir gavetas, digamos, ¿verdad? Porque se pensó cómo hacer para proteger la intimidad de los archivos. que denuncian. O de las personas que están entonces, nos quedamos con la pregunta, ¿cómo hacer para que los que llegaron a confiarnos en un secreto no se los pues, pongamos en la plaza pública? Y esa es un poco la pregunta de fondo, el respeto a las personas, respeto a las víctimas. Pero hay una colaboración con la Procuraduría buscando que la gente esté tranquila, quizás hacer un canal a la Procuraduría para que ciertas familias puedan hacer presente su inquietud, su deseo. Ahora, entonces, la comisión esta que se reunió ayer tiene otra finalidad, que es la de crear la nueva oficina, con mucha libertad de propuesta. Y ayer pues, ya quedaron algunas líneas de trabajo muy claras. Nos dimos tareas, por así decirlo. Y el espíritu es que tutela se reoriente en esta nueva realidad, en temas que son del momento urgente y que no están siendo tratados por otra oficina o que podemos complementar el trabajo. En eso estamos explorando un poco. Y luego el perfil de quienes la van a componer es importante, porque no cualquiera puede trabajar en una oficina como esta. Pues se supone una pasión por derechos humanos, una integridad, una calidad humana. No es fácil ser miembro de este ¿Se va a llamar igual? Está pendiente el nombre. Lo que sí puedo decir es que hay una continuidad en el espíritu, eso clarísimamente lo puedo decir, y eso ayer quedó totalmente subrayado. Monser, solo para terminar este tema, nadie más que las víctimas y quienes denunciaron comprenden lo valioso que es un archivo, ¿no? Digo en términos de que si se abre el espacio para realizar investigaciones de cualquier tipo, digo, este archivo es fundamental. No sé si hay en el país otro archivo como este que pueda sustentar las denuncias y que pueda servir como base para profundizar las investigaciones en todos estos casos que se han denunciado. Basta un dato, Romeo. La Comisión de Verdad tomó de ahí casi toda esa información. Era la más confiable, la más creíble, la más completa. El caso, por ejemplo, de Monseñor Romero, y me visitaron los investigadores del caso de Romero, y yo tenía un documento confidencial. Le faltaba precisar ciertos detalles, lo que llamamos cruzar información. Les di una carta que yo tenía, se sorprendieron de lo que había en ese documento, y llegaron a visitarme después. Aquí todo lo tenemos ya comprobado con este documento que usted nos dio. Es un ejemplo de cómo un papelito puede ser la diferencia, y de esas cosas abundan en tutela. Claro. Por tanto, queremos, y esto es nuevo, abrir este tesoro a investigadores. El cómo no lo tenemos claro para nada, porque como tú dices, tenemos muy poca memoria como país. Y aquí está la memoria de lo más doloroso de nuestra historia reciente, de una memoria que es sagrada. Y por eso yo aplaudo a los que se alzaron. Los que se manifestaron. Porque tienen razón. Y creo que nos despertaron a todos. Y gente que antes veía que era un trabajo comunista y parcial, se dan cuenta que ahí está la historia y que eso es una cosa que nadie más tiene en la cuantía y en la calidad como lo tenemos nosotros. ¿Hay sectores interesados en que pueda desaparecer estos archivos? Sin duda. Voy a dar un dato confidencial. En tiempos del conflicto nos preguntamos, ¿qué pasaría si nos queman el archivo? Y pusimos a salvo una parte de la documentación, mandamos fuera del país copias en tiempos de María Julia. ¿Está fuera del país todavía esa documentación? Está, o sea que, porque como tú dices, que trataría de decir, que fíjese que se lo robaron, fíjese que se quemó, sería irresponsable. Incluso hay un proceso de digitalización del material
que llegó hasta cierto nivel, que vamos a continuarlo, porque realmente aquí tenemos nosotros una mina que en su momento, como pasa con lo del Vaticano cuando abren archivos secretos a los investigadores igual, pero estamos ante un campo nuevo, la actitud está clara, la verdad tiene que estar ahí conservada, pero con unas actitudes de respeto a las familias, a las víctimas, y ahí donde viene ya que tenemos que aprender a ver cómo se va a hacer, pero que se va a hacer, sí se va a hacer. Ok, Monseñor, importante ese tema. Quiero preguntarle a usted también, que estuvo muy activo en el tema de la mediación del Seguro Social. Coméntenos un poco, vamos a seguir de cerca esto, ¿no? De la nueva oficina que se le va a dar continuidad después de tutela legal del arzobispado. Hay que comprender bien lo valioso que es esto realmente para futuras investigaciones, si es que así lo requieren en su momento la Fiscalía u otros organismos que las lleven a cabo. ¿Qué pasó en el Seguro Social? ¿En qué finalizó la mediación que usted realizó en el tema del Seguro Social? ¿Y hasta dónde los médicos tienen razón o no tienen razón de hacer estos paros en donde se afecta a la población salvadoreña? Voy a contarte una anécdota chistosa. Romeo, cuando Monseñor Romero era sacerdote en San Miguel, yo era seminarista. Y un día él, que tenía carácter bastante fuerte, respondió en forma bastante airada a una señora que era de las más cercanas a la iglesia y me pidió que fuera a hablar con ella para pedirle disculpas en su nombre. Fue mi primera mediación siendo seminarista. Imagínate, ya llevo en eso toda mi vida de sacerdote prácticamente, porque mediando en situaciones de conflicto. Monseñor llegó en el 77 como arzobispo, yo era rector del seminario y ahí colaboré con él. O sea, ya tengo en eso un camino largo. Y entonces, cuando me buscan los médicos en huelga para pedirme ese servicio, yo le digo, miren, recuerden que hay que tocar las dos orillas, si no, no se puede mediar. Necesito saber si la otra parte lo ve bien y si está de acuerdo. Había un esquema inicial que era, cada parte buscaba su mediador. Así era el esquema inicial. Y así me lo presentaron. Yo dije, esto no funciona. Sí. Más bien yo soy parte de un grupo negociador y como asesor. En la otra parte, en la parte patronal, digamos, sin que yo lo pidiera, no, es absurdo. Tú se nos sirves a los dos grupos. Te confiamos en ti. Así comenzó. Puedo decir tres cosas. Uno, que fue un clima de mucho respeto el que reinó en las conversaciones. Segundo, que había cosas muy claras. El dato que a mí más me impresionó, que durante 15 años nunca hubo aumento a los médicos por toda la estructura que tiene el seguro en este momento, y que en cambio el costo de la vida ha ido subiendo cada año. Entonces era como que yo cada año ganaba menos. Por la inflación, obviamente. Por la inflación. Dicen que inflación es tener mucho dinero pero ser más pobre, ¿verdad? Entonces, a mí me impresionó tanto que yo planteé, y lo digo aquí ante toda la gente, que necesitaba una reforma estructural. Lo planteé en la primera sesión, porque a mí me indignó ver esa realidad. Estaban al mismo tiempo cómo ganaban en el sistema de Ministerio de Salud. De Salud, sí. Y comparando los salarios y viendo la gráfica, esto es absurdo. Pero estructuralmente así era. Entonces, este elemento es interesante para el proceso de negociación. El segundo elemento es que los que estaban representando al instituto eran gente que había estado antes, están en huelga también, como simetriz. Por tanto, había en el fondo una actitud no de patronal y empleado, sino que de colegas, ante una realidad que había que analizar. Y así se fueron acercando posiciones. Y tú dices que ya está circulando la noticia que se concluyó. Que se logró un acuerdo con los médicos. Y puedo decir que es verdad que se llegó a un acuerdo. Ya darán los detalles ellos en su momento, en las partes, pero sí. Confirmamos que sí se logró ese acuerdo. Ya circuló en las redes sociales el dato, porque había que informar a las colegas cómo estuvo todo. Entonces, en ese sentido, yo confirmo que es verdad que se llegó a un acuerdo. No puedo dar los detalles, pero sí se llegó a un acuerdo y que todos quedaron contentos. Pero viene la otra parte de la negociación con los trabajadores del Seguro Social. ¿Se está llevando a cabo esta? Los datos que tengo yo no son completos, pero sé que están a punto ya de darle el paso final y me alegra. Siento que están casi a una sesión de distancia, por decirlo así, de llegar a un acuerdo. Y eso también facilitó que la otra mesa caminara. Así lo entiendo yo y así lo deseo también, porque
son más de 10.000 los trabajadores del Seguro Social. Monseñor, antes de terminar este tema, antes de ir a la pausa, mejor dicho, quiero cerrar este tema sobre la mediación que ha desarrollado en el Seguro Social y esta situación que se está dando y preguntarle, porque cuando regresemos quiero escuchar su opinión respecto a esta situación de la Corte Suprema de Justicia y un poco su posición respecto a lo político electoral que se está dando, ¿no? Y los mensajes de los partidos. ¿Qué pasa con el escalafón que se está solicitando, la cual ha llevado incluso también a huelgas o a paros o a reducciones de labores en la red de hospitales públicos del país? Hay un dato que para mí es un dato nuevo y me lo digo tal como lo escuché y que me ha hecho pensar. Se dice que el sistema actual en el Ministerio de Salud es insostenible allá en el tiempo, porque hay una ley de escalafón que obliga a que cada año tiene que haber incrementos. Y dicen que lo que se gasta ahí en salarios es casi todo el presupuesto. Son datos que yo escucho así en forma genérica y al ver el contraste con lo que pasaba en el Seguro Social, que no había aumentos a los médicos durante como 15 años, digo que hay un problema estructural. Solo que allá en el caso del Ministerio de Salud hay una ley. Entonces, en el caso del seguro va a haber una mesa técnica para discutir el tema estructural, ya está convenido eso. Y casi está la gente lista para integrar la mesa, que es un dato tan interesante. Entonces, yo me pregunto qué ideas hay en las partes para que el tema del Ministerio de Salud no vaya a colapsar por la actual dinámica que es de incremento, digamos, permanente. Y a comparar con el otro sistema, uno dice que hay cosas raras aquí, pero no soy capaz ¿Hay mucha desigualdad de un sistema a otro? Es total, pero yo no tengo elementos técnicos para pronunciarme por dónde va el camino. Lo que sé que en el seguro hay un problema estructural clarísimo. Si tú estás 15 años sin aumento y el coste de la vida sube y tú tienes el mismo trabajo que hacer que antes, ahí hay un problema estructural que hay que abordar y se va a abordar. Se va a abordar con seriedad y eso es una buena noticia para el país. Bueno, pausa comercial. Cuando regresemos vamos a preguntarle a Monseñor Gregorio Rosa Chávez que nos dé su punto de vista, no su posición, su punto de vista sobre este tema de la situación que está dando en la Corte Suprema, que de repente uno dice, mire, va a haber ingobernabilidad en la Corte Suprema de Justicia y también los partidos políticos y sus mensajes de cara a las próximas elecciones. Volvemos. A ver, es importante escuchar la opinión de Monseñor Gregorio Rosa Chávez en torno al tema este de la destitución del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, una persona que después dio declaraciones a los medios de comunicación que estaba, digamos, de alguna manera molesta, ¿no? Expresando no de acuerdo con la decisión que habían tomado los otros magistrados de la Sala de lo Constitucional. Pero eso quizás no es lo importante es decir, bueno, ¿qué va a pasar a raíz de estas situaciones que se dan en la Corte Suprema de Justicia? ¿Esto nos da más certidumbre o incertidumbre? ¿Esto mete más conflicto? ¿Cuál puede ser el escenario, Monseñor, después de esta decisión? Romeo, es bueno tener memoria. Quiero contarte algo que tú recuerdas cuando sale a la ley el informe de la Comisión de la Verdad. Hay una foto de los militares rechazando el informe y también de la Corte en pleno rechazando el informe con Gutiérrez Castro al frente. Tú recuerdas esa foto. Imagínate una Corte así, un bloque que rechaza totalmente el informe de la Comisión de la Verdad. Y igual pasa con los militares. Y después un presidente que decreta la amnistía y dice, pasemos la página, ya se firmó la paz. Y al año siguiente se aprueba la ley de amnistía. Esa foto es bueno recordarla, porque de ahí venimos, un pueblo sin memoria. ¿Qué pasa hoy? La Iglesia ha apoyado totalmente a la Sala Constitucional en cuanto a la independencia que ha mostrado, a la calidad de sus resoluciones, a la valentía en ciertos momentos, pero no son infalibles. Entonces, yo le pregunté a Florentín Meléndez, ¿y a quién los puede juzgar a ustedes? Le pregunté. Esa es la pregunta que se hacen muchos también. Y me dice, hay mecanismos de la misma ley. Hay mecanismos para que cualquiera otro puede ser enjuiciado, hay mecanismos. Y me explicó un poco.
desde las cosas que mucha gente no sabe. Porque por eso le llaman que son los nuevos dioses, que son los, ¿verdad?, los magníficos, los intocables, etcétera. Pero hay que decir que nunca tuvimos una sala que se diera a respetar. Simplemente recibían órdenes y las cumplían. Este dato lo digo porque en ese contexto de la lógica de lo que la ley pide, ellos dicen, no es constitucional el nombramiento del presidente. El presidente acata el fallo, es una cosa que también hay que reconocerlo como una cosa valiosa. Dice que funciona la institucionalidad. Si hay error o no, bueno. Segundo, tercer elemento, hay un sindicato que está bloqueando todo el trabajo en este momento. Veía eso en el periódico esta mañana, no sé si ya se resolvió, como pasó antes cuando se cambiaron las chapas de la corte. Entonces yo creo que la gente está enfocándose a ver cómo van a funcionar las cosas hoy cuando hay ese tema. Yo espero que va a funcionar con seriedad y con sensatez, así lo espero, porque la sala, digamos, ya la considero sensata. No, creo que no va a caer en la provocación, sino que va a buscar mecanismos normales, pienso yo, y así lo espero y así lo deseo, pero indudablemente que... ¿No teme que haya revanchismos, monseñor, al interior de la Corte Suprema de Justicia a raíz de esta resolución? Digamos, si el espíritu de la sala se mantiene, no tendría que ser así. Ahora, claro, hay personas afectadas. Cuando ha habido una política de compadrazgo, de nepotismo, claro que hay cosas que hay que corregir. Hay manera de hacerlo. Yo espero que las cosas transcurran con naturalidad y que sea como una especie de tormenta pasajera y no un huracán que nos lleve de encuentro a todos. Déjeme separarnos un momento más. Vamos a regresar ya para el cierre de la entrevista de Hechos AM con Monseñor Gregorio Rosa Chávez y a lo mejor escuchar en grandes líneas, ¿no?, su punto de vista, dije, respecto al tema de los partidos políticos, porque la pregunta la dejo planteada. ¿Están los partidos políticos de cara a las próximas elecciones sembrando esperanza realmente en la población con sus mensajes o qué es lo que está pasando? Volvemos. Bueno, monseñor, la verdad es que se nos queda bien poco el tiempo, bien corto, pero mire, así a grandes rasgos, ¿los partidos políticos están sembrando esperanza? Fíjate que te doy solo un dato, Romeo. Ajá. ¿Cuándo lograremos mensajes respetuosos? Yo observo los spots publicitarios y basta decir quiénes son respetuosos con el adversario. Basta con esa pregunta, porque yo puedo proponer y defender mi propuesta, pero sin ofender al otro. Sin embargo, es la cultura que se ha creado, la cultura del insulto, de la calumnia, de la mentira. Yo creo que eso no abona al país. Solo con esto te dejo esta inquietud y me duele mucho porque parece que no aprendemos. Bueno, monseñor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado con usted. Más adelante, ojalá su agenda permita no poder desarrollar mejor esta temática de los partidos políticos. Creo que de aquí a febrero son las elecciones, ¿verdad? Vamos a tener una oportunidad más sobre esta temática, poder conversar sobre esta temática. Bueno, ahora vamos, gracias, monseñor, un gusto. Gracias a ti y un gran saludo a la gente que está con nosotros en este momento. Vamos a una pausa comercial. Regresamos. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó